Muchísimas gracias por este pase a los estudios. Nos encontramos en la sede de la Embajada de Grecia. Hoy nos acompaña y es una invitada de honor en esta oportunidad, pues visitamos las instalaciones de la Embajada en lo que será próximamente su aniversario en la nación. Pero hoy nos acompaña su embajadora, la doctora Eleni, Lianidou. Le doy la bienvenida. Muchísimas gracias por compartir esta mañana con nosotros a través de la revista Economía, y nos acompaña también su intérprete, que hoy nos acompaña también para hacer la traducción respectiva para toda la comunidad hispana. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias, Eleni. Bien, para iniciar este ciclo de preguntas en el marco de lo que va a ser esta también semana aniversaria de la comunidad de Grecia en el mundo, quisiéramos comentar primero, doctora, ¿cuánto tiempo ya lleva en su gestión, que incluye ahora Colombia y Ecuador aquí en Lima? Bienvenida. So in the framework of the National Day of Greece, the first question is, how long have you been ambassador in Peru, Colombia and Ecuador? I have been 2 years in Peru, I have been 2 years in Lima, and I have traveled 2 times in Colombia and 3 times in Ecuador. Estoy acá desde hace 2 años y he viajado 2 veces a Ecuador y 3 veces a Colombia. ¿Qué se celebra este mes de marzo para la comunidad? ¿Qué recuerdan los griegos esta fecha exactamente, el aniversario 25? What does the 25th of March mean for the Greek people? What does Greece celebrate on this date? We celebrate our freedom, our revolution against the Ottoman rule, and our freedom from the Ottoman rule when 1821 March, during 1821, the independence struggle started. It lasted 10 years, so Greece became an independent country only in 1831. There was a lot of struggle and a lot of pain and a lot of sacrifices, and I'm really happy to see that this is the same date like Peru. So this is the time when you also had your struggle of revolution and you had the struggle for freedom, 1821. So Peru and Greece are always celebrating together the anniversary of their struggle for freedom. Se celebran la libertad y la liberación de la dominancia otomana desde que empezó la lucha contra los otomanos. Empezó desde 1821 y duró 10 años. Y a la señora embajadora le da placer en notar, en observar que coinciden también las fechas, ¿no? de Perú. Del Perú, exactamente. Sí, entonces duraron 10 años de lucha y dolor para obtener la independencia. Así es. Bien, sabemos que la educación y parte de la cultura griega pues es algo milenario, muy exquisito para nuestro país, porque son culturas casi parecidas. Y la pregunta tiene que ver justamente cómo se integra la cultura peruana y la griega en este ambiente milenario de cultura no solamente europea, sino también hispanoamérica. Mm-hmm. So, talking about education, we know that the Greek civilization is a millenary civilization and culture, and the question is, how does it match with the Peruvian culture, which is also a millenary culture? Well, it is true that Peru and Greece are very far away as countries. Es verdad que Perú y Grecia son países muy lejanos. You have the Pacific Ocean and we have the Mediterranean Sea, and there is the Atlantic who is separating. But no matter how far, there are so many things that we have in common. Let's start from our history. We are both having thousands of history, very old civilizations. Both Peru and
Greece, our archaeological sites prove that we are two civilizations who have produced an amazing historical and economical background that we can both be very proud of. Both countries are very proud of their history, their civilization, their traditions, and Greeks have a lot of respect and they admire the Peruvians because of the Incan civilization. We belong together to the forum of ancient civilizations that Greece has established the last decade. And since then, we are waiting very, very closely to protect our monuments from the climate change, because most of our monuments are open monuments. They are open in the air. We are working very, very hard together to fight the selling of our civilization's treasures that are going to be sold from place to place illegally. And of course, we are having so many things in common, like respect for tradition, history, philosophy, everything that comes from the Greek civilization, even astronomy, all the Greek mythology and the astronomy. The Peruvians have nothing to be jealous of because you also have an amazing astronomy and astrology and a lot of knowledge about these issues. So we are like two peoples living in different places but sharing this very common culture, tradition, and respect for history. At the same time, we are democracies. We have all the good things of having freedom of speech. We have democracy. We enjoy all the good things of a democratic countries do. And it is also the Spanish language that contains 7,000 words in Greek. So many of the words you use in many, like, not only philosophy and science, but also the doctors are using, the words they are using are coming from the Greek language. So there are a lot of things in common. A pesar de que nos separa un océano, Perú está en el Océano Pacífico, Grecia en el Mar Mediterráneo y entre ellos tienen el Océano Atlántico. Perú y Grecia tienen muchas cosas en común. La tradición, el respeto por la tradición, por la cultura milenaria. Tienen los sitios arqueológicos, están como prueba, tanto en Perú como en Grecia, del respeto que tenemos por la cultura y la civilización y la historia. También tenemos tanto en la cultura peruana como en la griega, la astronomía ha tenido una gran tradición. Sabemos en Perú, probablemente se refieran las líneas de Nazca, a nivel hasta de lengua. Hay 7.000 palabras griegas en español, que sobre todo se usan en medicina y probablemente en ciencia en general. Democracia. Los dos países son países democráticos. Entonces disfrutamos los dos países de la libertad de hablar. Nos podemos expresar libremente
Tenemos en Grecia también se hacen grandes esfuerzos para mantener y guardar y conservar los sitios arqueológicos de los cambios climáticos. Y básicamente, a pesar de ser dos países lejanos, tienen cosas en común. Hablamos un poco acerca de Grecia a nivel comercial. ¿Cómo está su nivel de exportación con Perú? ¿Cuántas empresas aproximadamente viven o hacen vida aquí en Perú de Grecia? Así nos puede comentar. So commercially speaking, what is the level of export with Peru, and how many Greek companies are there here in Peru? We are having around $30 million exchange Tenemos un intercambio commercial goods. Tenemos un intercambio comercial en el valor de 30 millones de dólares a nivel de intercambio de bienes. Lo que es manufacturera. Lo que es manufacturera, sí. And the exports from Peru to Greece, they are also very fast rising. Y las exportaciones desde Perú a Grecia están creciendo a un ritmo muy alerta, Including a lot of products that Peru is really doing well, as your fantastic fruits and quinoa and so many very good products that are also covered by the free trade agreement with the European Union. So Peru is privileged to have a free trade agreement with the European Union, which means trade between Greece and Peru is framed and protected. And we are very happy to expand our exchange of products and work, because this was, of course, as you know, a difficult time for everyone because of COVID. But now we start again. And we start again to make things better and better every year. And from the figures I got, this is what we see, that every year is becoming better and better. Entonces, sí, también las exportaciones desde Perú a Grecia han crecido muchísimo, sobre todo al nivel de productos no específicos de acá, como es, por ejemplo, la quinoa. Y están los intercambios, las exportaciones se hacen en el marco del acuerdo de libre cambio, que ofrece un marco protegido y seguro de exportación. Hubo un periodo difícil en la época de COVID cuando han bajado las exportaciones, pero de nuevo se están retomando y están a un muy buen nivel. A nivel de empresas en el Perú, ¿hay algunas empresas establecidas de Grecia aquí en Perú? Are there any Greek companies here? Yes, there are Greek companies who are exporting. We have fruits and dry fruits. We have sweets produced in Greece and exported. We have a kind of machinery, building materials. We have beauty creams and this kind of stuff. And of course, pharmaceuticals. Medicines. Entonces, and the most important ones from Peru to Greece are a lot of your wonderful fish products, because you are a big fishing and very rich country, and Greece is also fishing and is living next to the sea, so we appreciate a lot all the fish products from Peru. Fruits and vegetables, which we also produce and we enjoy, coffee and corn. Entonces, Grecia, hay empresas acá que producen dulces, productos cosméticos, farmacéuticos, de materiales de construcción, frutos secos, frutos también que se producen que se cultivan en Grecia.
Y del otro lado, desde Perú a Grecia, se exporta mucho productos de pescado. El pescado peruano es muy apreciado en Grecia, sí. Qué bueno, qué bueno. Mire, y este afán de... Pescado y también, me pido disculpas, pescado y también maíz. Y con la embajadora, quinoa, maíz, sí. Cómo Grecia lleva a cabo una campaña internacional sobre las reservas naturales, sobre las campañas contra el calentamiento climático, sobre los productos reciclados y sobre todos esos espacios para un mundo verde que necesita el mundo actualmente respirar prácticamente. So regarding the campaigns that Greece undertakes in order to protect the natural resources, the natural reserves, in order to recycle, what are the measures that Greece takes for that in 2024? First of all, let me tell you that one of the most important things is to preserve and protect our oceans. Mm-hmm. And this is something we have in common. And Greece is organizing this international conference called Our Oceans. Mm-hmm. And this is happening in Athens in 2024, this April, on the 14th. I was informed that your Minister for Environment will also be present. It will be from all over the world. People who are interested, politicians and other important personalities. So first of all, Greece is very sensitive to protect the environment and the sea. Mm. And we know this is something we share because you are also having a big line, front line to the water, to the Pacific. Uh-huh. La primera preocupación que tenemos es proteger los océanos. Y en este ámbito tenemos en Grecia, en abril de 2024, se organiza una conferencia internacional que se llama Our Oceans, Nuestros Océanos. Y estamos informados de que el ministro del Medio Ambiente de Perú va a participar a esta conferencia, en donde van a estar también muchas otras personalidades interesadas, ¿no? en la protección del medio ambiente. Sabemos también que Perú, también para Perú, el océano es también una prioridad porque ¿no? tienen el Pacífico, ¿no? Tienen la apertura, ¿no? a la costa del Pacífico. So we have to fight the climate change and the rise of the 1 or 2 Celsius scale numbers who are causing a lot of fires in Greece. Mm-hmm. and a lot of flooding. Mm-hmm. And when the sea is getting warmer and warmer, we have serious problems with the creatures who live under the sea, fish and all others. It is the same like you, because you are facing this with the El Niño. Mm-hmm. So we have to build a safer and a greener environment for Greece, for the Mediterranean, but also for Peru and for the Pacific. This means extinguishing the C2 zero carbon by 2030 and working as hard as we can to protect the environment, because it is not only the sea. You are a country who has amazing forests. You have the Amazon, and we also have a lot of forests in Greece. So this is a common goal, a common fight. Estamos en una lucha común, tanto Perú como Grecia,
En Grecia también están muy preocupados por el calentamiento global que está, ¿no? La temperatura crece con 1 o 2 grados Celsius y por eso genera incendios y inundaciones o huaicos. También las criaturas, ¿no? Están en peligro de extinción por causa de los incendios y por causa de también de la polución de los océanos. También en Perú tenemos, ustedes tienen la selva, ¿no? De Amazonía, que también necesita el mismo nivel de protección, igual como en Grecia. Entonces, la embajadora Lianidou dice que estamos en una lucha común, ¿no? Sí, así es. De verdad, el calentamiento global está, sobre todo a estas temperaturas. Desde el año pasado aquí en Perú, las 4 estaciones no se están dando como estaba establecido, o por lo menos que la gente tiene las fechas, ¿no? Terminamos ahorita verano, llega el otoño, luego viene el invierno, tenemos las 4 estaciones, pero el año pasado fue totalmente soleado, es decir, el clima fue tropical, para decirlo de alguna forma, en Perú, y entonces la gente como que le teme justamente estas altas temperaturas. ¿Sí? And we have these big companies that are cleaning the water. For example, in Athens, with 6 million people living in Athens, all the waters are cleaned at a level of 95%, and they go to the sea when they are 90% clean. You can drink the water that is thrown in the sea. Entonces tienen empresas en Grecia que limpian el agua a un nivel de 95%. En Atenas, por ejemplo, donde hay una población de 6 millones, ¿no? De habitantes, tienen el nivel de agua cuando regresa al mar, regresa 90% limpio, hasta que se puede tomar. Qué bien. Sí. El agua potable se hace. Potable. This is why now a Greek company is also doing the cleaning of Bogotá River in the capital of Colombia. Hay una empresa griega que hace la limpieza del río de Bogotá, ¿no? En Colombia. So this is one of the big projects, but we also clean to recycle and clean, so we produce less possible waste. Entonces sí, este proceso de limpieza tiene como objetivo de producir cuanto menos productos o elementos contaminantes, ¿no? Claro, And because we have so much energy coming from the sun and from the wind in the islands, we wish to replace those energy sources that create damage to our environment and replace them by the sea power, by the wind power, and by the sun. Y intentan usar cuanto más energía solar y energía del viento, especialmente en las islas, para reducir energía generada por los recursos, ¿no? Estos de CO2. Claro, por el carbono que también. El carbono, sí. And for example, we have 3 islands now. Tenemos 3 islas. One of them is Astipalea, who is only functioning by clean energy. So they have energy only from the wind and the sun and the sea, and the cars, they have no oil there anymore, and nothing is functioning with oil or electricity. Entonces hay una isla en Grecia que se llama Astipalea, en donde es a 100% exclusivamente toda la energía es solar, es eoliana o generada por el mar. No hay carros con eléctricos, solamente hay solo carros eléctricos, ¿no? No hay emisiones de dióxido de carbono.
Claro, toda esta contaminación Sí. no existe. And Sí. this is what we want to do to the all islands of Greece, Sí, claro. 7,000 islands. Claro, y la idea es replicarlo a los 7.000 de islas de Grecia igual. Sí, eso sí vi que de verdad hay más de 200 islas que están en una tensión en favor del cambio climático y eso es una cosa que tienen que ver los países de este continente. Ahora, volviendo un poco a los jóvenes estudiantes peruanos que quieran viajar a Grecia, muchos se preguntan los trámites, las gestiones, cómo se está incorporando hoy en día los estudiantes universitarios y aquellos que ya obtuvieron su título para llegar a Grecia, cómo están haciendo esos enlaces, esos convenios de estudiantes o culturales con la comunidad de Grecia. So, talking about the young people, the young Peruvian people who are interested to travel and study in Greece, what are the formalities for them? How does Greece integrate these young people in order for them to study in Greece? First of all, Greece is a very open society, very friendly and very open. We have very much in common because our society is built on the family bonds, on the traditions. So Peruvians going back to Greece or Greeks coming to Peru, they feel like home. Mm-hmm. The families that are close together, the friendly relations, they are welcome. Wherever they go, they can make friends. They are open to friends. The Greeks are very open-minded people because they used to travel by the ships all around the Mediterranean for hundreds and thousands of years. And they're very curious to meet other people. They are curious to know, to make new friends. Mm-hmm. Students, I think they can enjoy a lot of things in Greece. First of all, 95% of the Greeks are very fluent in English. Not in Spanish. There are some who speak Spanish, but in English you can speak everywhere. Mm-hmm. Then there are a lot of interesting things that by staying in Greece for some time, you can visit and learn. And this is a lot of sciences because this is where the sciences were born. Sciences were born in Greece. Philosophy, history, astrology, mathematics, everything was born there. So from the start, you can go and see all the places where the sciences started. Mm-hmm. And visiting the universities there can be a very good idea because right now our government is also establishing private-oriented universities. They are not only those who are open to the government institutions. So there is more variety and they can go and visit easier. Uh-huh. Entonces, primero el pueblo griego es un pueblo muy amistoso, muy abierto al mundo y muy orientado en la tradición de familia, así como es Perú también. Primero en Grecia 95% de la población habla el inglés, entonces a nivel de comunicación es muy fácil de comunicarse. Los griegos también han tenido una tradición de viajar, ¿no? En los mares, en el mar Mediterráneo, así que son muy abiertos a conocer otras personas, a conocer a otra gente de otros países. Entonces, a ese nivel, Grecia es un país muy hospitalario. Por otro lado, es muy bueno para los estudiantes peruanos visitar con la razón de estudio Grecia, porque es ahí en donde nacieron las ciencias, ¿no? Filosofía, matemática, astronomía. Entonces es el lugar
en donde puedes aprender en vivo, ¿no? Visitando, viendo las cosas, ¿no? En donde nacieron las grandes ciencias. Por otro lado, hay universidades no solamente estatales, también hay universidades privadas que abren las puertas a los estudiantes extranjeros. Ay, qué bueno, es interesante. Y lo de la ciencia sí, es una cosa milenaria que enriquece no solamente al estudiante de hoy, sino al estudiante de siempre, cómo se prepara y los estudios en el exterior siempre son interesantes, sobre todo para la comunidad peruana. En la actualidad, pasamos un poquito a la parte de la economía, hablamos un poco sobre la exportación. En la actualidad, la economía de Grecia, ¿cómo se considera? ¿Está estable durante una democracia? Un nuevo periodo del nuevo primer ministro, ¿cómo se considera para el mundo la economía en Grecia? Mm-hmm. So we talked about experts. Now, what is your opinion? How do you see the Greek economy? Is it a stable economy? We have been going through an economic crisis 15 years ago, and it was really hard for the Greeks. But as I said, the Greeks survived, as they survived many difficult situations in their thousands of years history, because they stay very close together. The family supports, the one is supporting the other, even in the very hard times. We are not expecting the state to pay for everything and support the people. It's the family who supports. The bonds are very, very strong. So we overcame this crisis, and right now, Greece has the fastest growing rate in the European Union. We are the fastest growing economy. The north of Europe now is in the middle of a crisis. They're slowing down. They cannot respond in such a fast manner, but Greece is now the good example. Now Greece has overcome the problem, and she is moving very fast, and we are doing very well. Entonces Grecia ha pasado por un periodo de crisis hace 15 años, pero así como ha demostrado durante miles de años, ha superado la crisis. La familia, los lazos familiares son muy, muy importantes. Porque los griegos no esperan que el Estado pague por todo. Entonces los griegos toman las riendas y dentro de las familias se apoyan. We have now the young generation, sí, well educated, moving the country forward as the new sectors of intelligence, of computers, of organizing the country electronically in every manner. And this is many, many important steps forward. Mm-hmm. So we think that things will get better and better because there is everybody can see the results. We have political stability. The Prime Minister has been elected for a second term. He's there for another 4 years. Everybody is behind the economy and the country. And of course, one of the biggest things is our tourism. We have 32 million tourists every year. Mm-hmm. For a country of 10 million, this is 3 times our population. People are coming and they're visiting because they feel well. When they are in Greece, they feel happy. The people are friendly, the country is doing well, and they can enjoy. Para regresar un poquito, porque no había traducido todo, estaba diciendo de que Grecia también tiene, en Europa, tiene el ritmo más alto de crecimiento económico. En este momento el norte de Europa está con dificultades, pero Grecia es el país que tiene el más rápido nivel de crecimiento económico.
Por otro lado, las generaciones jóvenes, los jóvenes están empujando el país a través del conocimiento tecnológico, ¿no? De informático tecnológico. Y también la embajadora mencionó la estabilidad política. El primer ministro ha sido elegido por la segunda vez, entonces tiene una misión de 4 años más. También menciona el turismo, que es una parte muy importante de la economía griega. Hay 32 millones de turistas que visitan Grecia todos los años para una población de 10 millones de habitantes, o sea, un número 3 veces más de lo que hay. Sí. Es importante eso. Ya estamos finalizando ya esta entrevista y nos quisiéramos agradecer primero la aceptación en este enlace que tenemos con la revista Economía y el mensaje que le daría a los griegos que residen en el país y en este mes aniversario de la independencia. So we are at the end of our interview. What would your message be for the Greek community here in Peru? I am very happy that when I arrived here, I found a vibrant Greek community, and the Greek community in Peru is a bridge of cooperation and coordination between Peru and Greece. I wish them happiness, health, prosperity, and I am very proud of them wherever they are, in Lima or San Andres or all the communities. I'm very proud of them. I give them my best greetings, and I have invited all in our National Day celebrations, which are taking place to Teatro Municipal. There will be a concert of a Greek mezzo-soprano, Mrs. Gravas, and after this huge event that we have invited a lot of dignitaries and VIPs, Greek community of course included, we will have a photographic exhibition for Maria Callas, who was one of the most prominent Greek singers of the last century. So I think the Greek community, who is all invited, they will also be very happy to attend and bring a little bit of Greece and Greek music and beautiful traditions here in Lima this year. Entonces, cuando llegué acá a Lima, he encontrado una comunidad griega muy animada, muy vibrante. Ellos son los que representan la puente entre Grecia y Perú, sean ellos de Lima o de San Andrés, porque hay una comunidad importante de griegos en San Andrés. Les deseo a todos de la comunidad griega acá en Perú mucha felicidad, salud y prosperidad, y los invito a participar a nuestro evento ocasionado por el Día Nacional el 25 de marzo en el Teatro Municipal, en donde vamos a celebrar al lado de la mezzosoprano Alexandra Gravas, que viene de Grecia a tener un espectáculo acá en el Teatro Municipal, y al lado de otras personas, de otros dignatarios, ¿no? del Perú, también la comunidad griega está invitada. Esperamos esperamos tener una muy linda celebración con todos. Bien, muchísimas gracias. Ahí estaremos con ustedes también compartiendo esta celebración. Bien, nosotros nos despedimos de esta entrevista especial para la revista Economía con la embajadora de Grecia, la doctora Eleni, que nos ha dispensado unos minutos de su tiempo en esta agenda bastante fuerte que tiene en lo que es el aniversario, preparándose para el gran aniversario de la independencia. Nosotros volvemos a los estudios. Muchísimas gracias por el pase. Muchas gracias por la entrevista.